Bienvenidos a nuestro curso de Física 4. El día de hoy estaremos hablando de lo que corresponde a los circuitos eléctricos y las conexiones de resistencias tanto en serie como en paralelo. Pues bien, iniciemos. Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa, es decir, tiene que estar cerrada debido a la diferencia de potencial. Recuerda que la diferencia de potencial es aquello que conocemos como voltaje. En cualquier circuito eléctrico por donde se desplazan los electrones a través de una trayectoria cerrada, existen los siguientes elementos fundamentales, los cuales son, primeramente, el voltaje, la segunda, lo que es la corriente o la intensidad, que también la conocemos de esa manera, asimismo como la resistencia que presente cada uno de lo que se conecte dentro del circuito. Hablemos primeramente de las conexiones de resistencias en serie. Cuando las resistencias se conectan en serie, se unen por sus extremos una a continuación de la otra, de tal manera que la intensidad de corriente que pasa por una sea la misma en las demás resistencias. Por lo tanto, si se interrumpe en una también, se interrumpirá en todas las demás. Veamos un ejemplo. Estas son dos formas de presentar un circuito conectado en serie. Identifiquemos esta simbología, que esta es la fuente de voltaje, y a partir de aquí sale la corriente. Va a pasar por esta resistencia 1, posteriormente resistencia 2 y resistencia 3. ¿Qué pasaría si esta resistencia se funde? Imagínate que sea un foco y el foco se fundió. Obviamente, primeramente, este foco ya no va a prender, pero además de que ya no prende, interrumpe el paso del voltaje a las otras. Quiere decir que si se rompe esta, no habrá voltaje en estas. Es decir, este es un circuito que se va a interrumpir completamente. Un ejemplo de ello son las series de Navidad. Cuando uno de tus foquitos de esa serie falla, se interrumpe toda una línea completa de focos. Y es por eso que toda la cantidad de focos no van a prender que estén sobre esa misma línea. Observa algo importante. Tenemos nuestro voltaje. Estas son nuestras líneas de salida y de entrada. Sobre la misma línea se montan las resistencias. Por eso se llama resistencia en serie. Una seguida de la otra. Esta es otra forma. Aquí tenemos nuestro voltaje y aquí va nuestra línea. Tengo aquí la primera resistencia, pero quiero que observes que sobre la misma línea se montan las demás resistencias. Puede ser que presentes un circuito con estas características o con estas, o incluso estas tres, y aquí pudo haber tenido otra resistencia, en este espacio otras y otras. Quiere decir que las resistencias se van a montar sobre la línea del voltaje. Esa es una característica de las conexiones en serie. Y repito y recalco, si en una se revienta o se rompe la resistencia, no va a pasar la corriente a ninguna de las demás. Por eso que esta conexión en serie tiene esa desventaja. Al conectar dos o más resistencias en serie, se puede calcular su resistencia equivalente, la cual por definición es aquella que presenta la misma oposición al paso de la corriente que presentan las demás resistencias conectadas, la cual puede sustituir a las resistencias de todo el circuito y para ello se utiliza la siguiente expresión. ¿Qué quiere decir? Que sumando todas las resistencias me va a dar la resistencia equivalente. Si recuerdas el ejemplo anterior del circuito, tratábamos de tres resistencias. Sumamos el valor de las tres y eso me va a dar lo que llamamos la resistencia equivalente. Ojo, esta expresión solamente aplica para conexiones en serie. La diferencia de potencial, que es lo que comúnmente llamamos voltaje, dice que entre los extremos de la resistencia 1 será igual al voltaje 2 entre los extremos de la resistencia 2 y voltaje 3 en los extremos de la resistencia 3.
Entonces, el valor del voltaje total entre la primera y la última resistencia será. Quiere decir que si yo calculo el voltaje de la primera resistencia más el voltaje de la segunda, más el voltaje de la tercera o más el número de resistencias que tenga, la suma de este voltaje me va a dar el voltaje de entrada. Imaginemos que sea una entrada de 120 volts. Al calcular el voltaje en cada resistencia y sumarlas, me tiene que dar esos 120 volts. Esta lo podemos cambiar aplicando la ley de Ohm. Recordarás que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si hablo del voltaje 1, tendré que multiplicar la intensidad por la resistencia 1. Voltaje 2 será resistencia 2 por intensidad, así como la resistencia 3 por intensidad me va a dar el voltaje 3. Hablemos ahora acerca de las conexiones de las resistencias en paralelo. ¿Qué características tienen? Cuando las resistencias se conectan en paralelo, sus terminales se unen en dos bornes. La palabra bornes significa extremos, los cuales se entrelazan a la fuente de energía o al voltaje. En esta conexión, la corriente eléctrica se divide en cada uno de los ramales o derivaciones del circuito. Ramales no es otra cosa que cada línea que contenga una resistencia en serie, y dependerá del número de resistencias que se conecten en paralelo. De tal manera que si una resistencia es desconectada, las demás seguirán funcionando, pues la corriente eléctrica no se va a interrumpir entre ellas. Esta es la diferencia entre unas resistencias conectadas en serie. Como mencioné anteriormente, las resistencias en serie, si una se desconecta o se truena, valga la expresión, se interrumpe la conexión, cosa contraria que sucede en las conexiones en paralelo. Aquí se puede interrumpir una resistencia y la corriente va a seguir fluyendo. ¿Por qué? Porque presenta estas características. Observa, esta es nuestra fuente de poder. Estas son nuestras líneas de salida y nuestras líneas de entrada. Recuerda que los electrones, como ya vimos, parten del polo negativo hacia el polo positivo. Es por eso que la intensidad de corriente va a ser en esta. Al pasar la corriente aquí, se divide y pasa sobre la resistencia 1. Continúa su paso con resistencia 2 y resistencia 3. Es decir, me va a abastecer de voltaje a las tres resistencias. Pero ¿qué pasaría si esta se interrumpe o esta se funde? El voltaje va a continuar su camino y se va a dividir entre estas dos. Esa es la ventaja entre una conexión en paralelo a unas resistencias conectadas en serie, que si se rompe una, ya no va a haber corriente. Esa es otra forma, esos son los que llamamos los bornes, estos son los extremos, y cada una de estas líneas son los que llamamos ramales o derivaciones. En este caso tengo 3 y tenemos 3. Y aquí está nuestro voltaje y demás. Entonces, recuerda, la intensidad de corriente sale del polo negativo, circula sobre todo el circuito y regresa a través del polo positivo. Nos dice que al conectar dos o más resistencias en paralelo, se puede calcular la resistencia equivalente de la combinación de la siguiente expresión matemática. Es decir, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más así sucesivamente hasta el número de resistencias que tenga, es decir, 1 entre la resistencia última o resistencia n. Respecto al voltaje aplicado en cada resistencia, su valor es igual para cada una de ellas y es el mismo que se suministra al circuito. Toda vez que las terminales de cada resistencia están conectadas directamente a los bornes comunes de la fuente de energía, es decir, ¿cómo podré calcular el voltaje? Quiere decir que el voltaje total de entrada va a ser igual al voltaje 1, es decir, al voltaje que está recibiendo la resistencia 1, y va a ser el mismo en el voltaje de la resistencia 2, así como el voltaje de la resistencia 3. De acuerdo a la ley de Ohm, recordarás que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y la intensidad va a ser igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Es decir, la suma
de todas las intensidades va a ser igual a la intensidad que está en todo el circuito. ¿Y cómo se calcula? Pues bien, como acá dice que será voltaje entre resistencia, si yo quiero calcular la intensidad 1, pues será voltaje dividido entre la resistencia 1. Si yo quiero calcular el voltaje, la intensidad 2, va a ser voltaje entre resistencia 2. Lo mismo sucede si yo quisiera calcular la intensidad en la resistencia 3, será dividir el voltaje entre el valor de la resistencia 3. Por lo tanto, la intensidad del circuito será la suma de las tres resistencias. Es decir, mi voltaje multiplicado por la suma o la resistencia equivalente, quiero que observen que esta expresión es exactamente igual a esta. Es decir, el voltaje por la resistencia equivalente va a ser igual a la intensidad que circula en todo el circuito. Veamos algún ejemplo para que te quede más claro esta parte que estoy hablando. Nos dice que calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son resistencia 1 de 2 ohms, resistencia 2, 5 ohms y la resistencia 3 en 7 ohms. Primeramente conectadas en serie y posteriormente en paralelo. Vamos a calcular la resistencia equivalente de cada una de estas conexiones de diferentes circuitos. Sacamos nuestros datos, nos da las tres resistencias y primero lo vamos a calcular en serie. Como bien viste, la fórmula para calcular la resistencia equivalente cuando se conecta en serie no es otra cosa que sumar el número de resistencias que tenga. Como en este caso son tres resistencias, tendré que sumar los 2 más 5 más los 7 ohms. Así que la respuesta a un circuito conectado en serie, su resistencia equivalente va a ser igual a 4 ohms. Pero ¿qué sucede cuando se conecta en paralelo? Recordarás la fórmula. Dice que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre cada una de las resistencias y sumados. Es decir, será 1 entre la resistencia equivalente que va a ser igual a 1 entre 2. El 2 es la primera resistencia y es lo que nos dice aquí, 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, que para este caso vale 5, más 1 entre la resistencia 3, que son 7. Pues bien, tenemos suma de fracciones. Recordarás el proceso de cómo realizabas la suma de fracciones. Volteamos a ver los denominadores para poder sacar el común denominador. Volteamos a ver el número más grande, que en este caso es el 7. El 2 y el 5 no caben exactamente en él. Cuando no quepa, nuestro común denominador lo obtuvimos o lo obtenemos multiplicando los tres denominadores, que en este caso será 2 por 5, 10 por 7, será 70. Este es nuestro común denominador. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a tomar y lo divides entre él. 70 entre 2, 35. Lo subes a multiplicar por el 1, 35 por 1, de ahí salió este 35. Más 70 entre 5 me va a dar 14, por 1, 14. Más 70 entre 7, 10, por 1, 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sumar los numeradores, es decir, 35 más 14 más 70. Quiere decir que 1 entre mi resistencia equivalente va a ser igual a 59 entre 70. Pero ojo, la pregunta es ¿cuánto vale la resistencia equivalente? No 1 entre la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Invertir. Si inviertes estos, tendrás que invertir estos. ¿De qué me refiero? Que ahora subimos la resistencia equivalente y bajamos el 1. Entonces, si hice ese movimiento, tendré que subir el 70 y bajar el 59. Y entonces resistencia equivalente entre 1 me va a dar resistencia equivalente. Y 70 entre 59 me va a dar 1.89 ohms. Quiere decir que cuando conectemos estas tres resistencias en serie, voy a obtener una resistencia equivalente de 14 ohms. Pero cuando se conectan en paralelo, tengo 1.89 ohms.
Ve la gran diferencia entre una y otra. Eso indica que aquí, en una resistencia en serie, una conexión de resistencias en serie, hay mayor oposición al flujo de electrones o al flujo de la intensidad de corriente comparado con un circuito conectado en paralelo. El grado de oposición al flujo de los electrones será menor. De ahí porque es una gran ventaja hacer las conexiones en paralelo. Mismas conexiones que tú tienes en casa, todas las conexiones de tus focos y tus clavijas y conectores y apagadores están conectados en paralelo. Hay una menor resistencia y el voltaje se mantiene constante. Pues bien, veamos otro ejemplo. Dice, calcular el valor de la resistencia que se debe conectar en paralelo para que una resistencia de 10 ohms tenga una resistencia equivalente durante todo el circuito de 6 ohms, es decir, que se reduzca. Sacamos nuestros datos. No te dice que sea la resistencia 1 o la resistencia 2, puede ser cualquiera. Yo para este caso le voy a poner que no conozco la resistencia 1. Y mi resistencia 2 es de 10 ohms y mi resistencia equivalente de 6 ohms. Recordarás la fórmula. Sustituimos los valores 1 entre la resistencia equivalente, que en este caso será de 6 ohms, igual a 1 entre la resistencia 1, que es la que quiero encontrar, más 1 entre la resistencia 2, que son 10 ohms. Pues bien, yo quiero calcular la resistencia 1. Vamos a hacer los despejes. ¿Qué nos estorba para que la resistencia 1 quede solita? Nos estorba 1 entre 10. Si aquí está sumando, al pasarlo para acá, pasará restando. Observa. Quiere decir que va a ser 1 entre 6 menos 1 entre 10. Eso va a ser igual a 1 entre la resistencia 1. Acomodamos, estamos acostumbrados a ver la incógnita del lado izquierdo de la igualdad. Lo colocamos así, sin moverlos. Importante el orden. ¿Sí? Entonces va a ser 1 entre 6 menos 1 entre 10. Nuevamente tenemos una resta de fracciones. Como son dos fracciones, puedes ocupar el método de carita feliz. Recordarás el método de carita feliz es dibujar la sonrisa, es decir, multiplico 6 por 60 y obtenemos el común denominador. El primer cachete de la cara, 1 por 10, será 10. Colocamos el signo que me indica, en este caso es menos, y será 1 por 6, de ahí salió el 6. Realizamos la resta, quiere decir que 10 menos 6 será 4. Pero este es el valor de 1 entre la resistencia 1. Yo quiero saber cuánto vale la resistencia 1. ¿Qué es lo que hacemos? Invertir valores, es decir, resistencia 1 entre 1, y si algo está inversión lo tengo que hacer de la igual manera 4,60. Es decir, desplazamos el 60 arriba y bajamos el 4. Resistencia 1 entre 1 va a ser igual a resistencia 1. Y 60 entre 4 me va a dar 15 ohms. Quiere decir que la resistencia que yo necesito conectar con esta resistencia de 10 ohms para que la resistencia de todo el circuito se baje a 6 ohms equivale a 15 ohms. Esta es la manera más exacta de poder encontrar los resultados cuando hablamos o trabajamos con fracciones. Sé que para algunos las fracciones se les complica. Puedes aplicarlo de la siguiente manera. Tomamos esta expresión, que es 1 entre 6 menos 1 entre 10. Puedes dividir 1 entre 6 y el resultado te va a salir 0.1666 si es periódica. Esta es infinita. Y 1 entre 10 será 0.1. Si tú realizas la resta, te va a quedar que es 1 entre resistencia 1, va a ser igual a 0.066. Quiere decir que también lo tenemos que invertir. Y entonces me va a quedar 1, resistencia 1 entre 1, y aquí será 1 entre la resistencia de 1 entre 0.66. Si tú realizas 1 dividido entre 0.066 en tu calculadora, te darás cuenta que te va a salir más allá de 15 punto y algo. ¿Por qué? Porque no estamos colocando todas las unidades que se están perdiendo aquí, porque esta es periódica, continúa el número 6666. Por eso es que no es recomendable
trabajar con punto decimal. Lo más exacto es trabajarlo con fracciones. Pero te explico esta parte porque también lo puedes realizar. Tendrás que aplicar muy bien el criterio para determinar si la resistencia baja a 15 o sube a 16. Pues bien, veamos otro ejemplo. Nos dice que dos focos, uno de 70 ohms y otro de 80 ohms, se conectan en serie con una diferencia de potencial. Recuerda que diferencia potencial es lo que comúnmente llamamos voltaje. En este caso es de 120 volts. ¿Qué nos pide hacer? Primeramente, representar el circuito eléctrico. Después, calcular la intensidad de corriente que circula por todo el circuito. Y por último, determinar la caída de voltaje, es decir, el voltaje que circula sobre cada resistencia. Sacamos nuestros datos. Repito, la resistencia 1 de 70, resistencia 2 de 80 y un voltaje de 120. De acuerdo a los incisos, tendré que calcular la intensidad en el inciso B, representar el circuito en el inciso A y calcular los voltajes, en este caso voltaje 1 y voltaje 2. ¿Por qué voltaje 1 y voltaje 2? Porque tengo dos resistencias. Si tuviese 3 resistencias sería voltaje 3, 4 resistencias, voltaje 4 y así sucesivamente. Vamos a conectar o realizar primeramente el circuito eléctrico. Tenemos que iniciar con nuestra simbología, que en este caso vamos a indicar nuestra fuente de poder. Observa, estoy poniendo solamente una línea pequeña y una mayor. Como ya viste en la parte de simbología, esto indica que es una pila. Voy a conectar estas resistencias en una pila, pero pudo haber sido con dos líneas más y me indicaría un voltaje mayor de 120, por ejemplo, que sería una conexión en casa. En este caso le estoy dando la expresión de una conexión de una pila. Sacamos nuestras líneas a cada uno de los polos, una hacia el polo negativo y otra hacia el polo positivo. Continúo primeramente con el polo negativo y observa cómo le voy dando forma a mi circuito. Conecto mi primera resistencia, que en este caso me dice que es de 70 ohms. Continúo con mi línea y conectamos la segunda resistencia. Y por último, cerramos el circuito. Y de esa manera es la forma más simple de expresar nuestra conexión en serie. ¿Sí? Me dice que se conectan en serie y recordarás, de acuerdo a la explicación de los circuitos anteriores, que las resistencias se conectan sobre la misma línea de salida de la fuente de poder, es decir, del voltaje. Vamos a calcular la intensidad de corriente. Recordarás primeramente la ley de Ohm. Te dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. La intensidad la vamos a despejar de aquí. Quiere decir que la resistencia que está de este lado multiplicando pasará para acá dividiendo. Es decir, será voltaje entre la resistencia, pero ojo, como hablamos de dos resistencias, tendré que calcular la resistencia equivalente. Es decir, encontrar la resistencia que me represente a estas dos conectadas en serie. Veamos la fórmula para calcular una resistencia equivalente cuando se conectan en serie, que solamente hay que sumar las resistencias, que en este caso son dos, es decir, mi resistencia equivalente será 70 más 80. Voy a tener una resistencia equivalente de 150 ohms. Por lo tanto, ya tengo mi voltaje que me marca el problema desde un inicio, que son los 120, y mi resistencia equivalente. Ya podré calcular la intensidad de corriente que va a estar circulando sobre este circuito. ¿Cómo? Simplemente dividiendo 120 entre 150. Al dividir vamos a obtener un valor de 0.8, pero recordarás la ley de Ohm. Cada vez que tú divides voltaje entre ohms, la unidad que se deriva son amperes. Y entonces hemos contestado la intensidad que va a circular durante todo el circuito, de acuerdo a la pregunta del inciso B. Nos hace falta calcular el voltaje. Si de aquí sale 120, ¿qué voltaje tengo en esta resistencia y qué voltaje está entrando a esta resistencia? De igual, vamos a ocupar la ley
de ohm, que dice que será resistencia por intensidad. Como quiero calcular el voltaje en la resistencia 1, este va a cambiar a resistencia 1 por voltaje 1. Y de esa manera voy a encontrar mi voltaje. Hago lo mismo con la resistencia 2. Será entonces mi voltaje 2, que será intensidad por la resistencia 2. Cambiamos valores. ¿Cuánto vale la intensidad? La acabamos de determinar, que es de 0.8, y la primera resistencia será 70. Si multiplico 0.8 por 70, voy a obtener un valor de 56. Y recuerda, si tú multiplicas amperes por ohms, la unidad que resulta es volts. Quiere decir que si de aquí sale 120, al llegar a este punto, el voltaje disminuye por la resistencia. ¿A cuánto? A 56 volts. Sale de la resistencia 1 y ¿con qué intensidad vuelve a quedar? Con 120. Llegando a este punto de entrada a la resistencia 2, ¿cómo nos va a quedar? 0.8, que es la intensidad, por el valor de la resistencia 2, que son 80, vamos a obtener un total de 64. Si tú me sumas 56 más 64 volts, que es el voltaje de la resistencia 1, más el voltaje de la resistencia 2, me va a dar el voltaje de entrada. Va a ser exactamente los 120 volts. Pues bien, ya hemos contestado este ejercicio. Veamos otro. Nos dice que una plancha eléctrica de 60 ohms se conecta en paralelo a un tostador eléctrico cuya resistencia es de 90 volts y se le suministra un voltaje de 120. Vamos primeramente a representar el circuito eléctrico. Vamos a determinar la resistencia equivalente, calcular la resistencia que hay en todo el circuito y cómo cambia esta resistencia, esta intensidad, de acuerdo a cada resistencia. Sacamos nuestros datos. Resistencia 1, 60 ohms. Resistencia 2, que es la del tostador, de 90. Con una fuente de 120 volts. Vamos a calcular primeramente la resistencia equivalente, la intensidad y cómo cambia esa intensidad al pasar por cada resistencia. Primeramente nuestro circuito. Lo puedo expresar de esta forma. Aquí están mis bornes y de aquí se deriva o se divide para la resistencia 1 y resistencia 2. Mi voltaje de 120, aquí se divide y aquí en este punto se vuelve a mantener 120 y regresa al polo positivo y está suministrando durante todo este ciclo. Pues bien, con esta imagen ya hemos contestado el inciso A, ya representamos el circuito eléctrico. Vamos a determinar la resistencia equivalente. Recordarás la fórmula cuando se conectan resistencias en paralelo. Es igual a 1 entre la resistencia equivalente, que será igual a la suma de 1 entre la división de cada una de las resistencias. Es decir, 1 entre la resistencia equivalente será 1 entre la resistencia 1, que es 60, más 1 entre 90, que es el valor de la resistencia 2. Como son dos fracciones, aplicas el método de carita feliz. 60 por 90 nos va a dar 5400. 1 por 90 será 90. Colocamos el signo, que en este caso nos dice que es más 1 por 60, 60. Sumamos los numeradores. 90 más 60 me va a dar 1 entre resistencia equivalente, va a ser igual a 150 entre 5400. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Entonces tenemos que invertir, quedando resistencia equivalente sobre 1, y hacemos de la misma manera del otro lado de la igualdad, es decir, quedando 5400, que se invierte con 150. Por lo tanto, resistencia equivalente entre 1 va a ser igual a resistencia equivalente. Y si dividimos 5400 entre 150, tendremos una resistencia total de 36 ohms. Esa es la resistencia que está presentando la suma de estas dos resistencias durante todo el circuito. ¿Qué significa la resistencia equivalente? Cuando tú ya la sumaste, estas dos resistencias, haz de cuenta que estas dos se convierten aquí en una sola y esa resistencia está presentando una oposición de 36 ohms al flujo del voltaje. Imagínate que aquí queda
una resistencia de 36 y estas dos desaparecen. Eso es lo que equivale al sumar una resistencia en un circuito conectado en paralelo. Pero bien, nos pide también calcular la intensidad de la corriente en el circuito, es decir, qué intensidad, cuántos amperes están circulando sobre este circuito. De acuerdo a la ley de Ohm, dice que la intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia, pero en este caso, como ya sumé todas las resistencias, lo voy a cambiar por resistencia equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje? 120, es decir, 120 dividido entre 6, vamos a obtener una resistencia de 3.33 amperes de la intensidad que va a circular en este punto, la cual se va a dividir entre estas dos resistencias y llegando a este otro extremo, se vuelve a convertir en 3.33. Es decir, la intensidad de corriente que está circulando por todo el circuito. Pero de acuerdo al inciso D, nos pide calcular la resistencia o la intensidad, perdón, en cada una de nuestras resistencias. Es decir, voy a ocupar esta misma fórmula. Mi voltaje, pero en lugar de resistencia equivalente va a ser resistencia 1. Al igual aquí, va a ser, en lugar de resistencia equivalente, será resistencia 2. Y de esa manera voy a calcular la intensidad que va a estar circulando en la resistencia 1 y mi intensidad 2 en la resistencia 2. Cambiemos valores, en este caso será 120 entre 60. Voy a obtener una intensidad de 2 amperes. Y la intensidad que circula en la resistencia 2 será 120 entre 90. Al realizar esa división, obtendremos que esto es igual a 1.33 amperes. Observa lo siguiente, si tú sumas los 2 amperes más 1.33, vamos a obtener la intensidad de todo el circuito, es decir, 3.33. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar, como lo mencioné al inicio, aquí esta intensidad se divide en las dos resistencias, pero llegando a este punto, la suma de las dos intensidades sigue siendo la misma. ¿Ok? Pues bien, con esto doy por terminado esto. Nos vemos en la siguiente.